Notis, P. Valery García. Gracias, señor alcalde, señores familiares de don Jorge Basadre. Un saludo respetuoso para ustedes. Los conocimos a la mañana, para mí ha sido una satisfacción como tacneño. Autoridades civiles, militares, amigos, conciudadanos. Voy a pretender en esta noche histórica ensayar una conferencia breve en torno a algunas ideas de Jorge Basadre. Teniendo pensadores de primera línea, como en el caso de Basadre, pensadores de primera línea, como en el caso de Vigil, dos personajes invisibilizados en la historia de Tacna y del Perú. Y digo invisibilizados porque hay una intención, desde el punto de vista ideológico, de opacarlos, de no permitir que sus ideas fluyan con fuerza, con energía, que se nieguen las capas más profundas de la conciencia del pueblo tacneño para generar modificaciones a la conducta y a la actitud vital de sus votantes, de sus electores, de sus políticos. Tacneño más importante del siglo XIX. Y luego se continuó con el mensaje de Basadre. Y esto es profesamente seguir el poder. Por eso es que esta noche, Grecia decía, quiero utilizar este foro, gracias a la iniciativa del alcalde de Tacna, don Pascual Luis Abrao, que ha querido, como dijo la señora familiar de Basadre, Basadre está aquí en el cementerio, pero ahora lo tenemos aquí, en el corazón de su ciudad que tanto amó, lo tenemos aquí frente a su casa, lo tenemos aquí para que contemple el bello paisaje que veía desde la ventana de su casa. En la vida y la historia él dice, contemplaba la estatua de Colón y solo 2 palmeras y algunas acacias y la vieja catedral inconclusa. Un hermoso mensaje de la infancia de Basadre, cultural de esta tierra. 9. Alejandro Deusto era rector de la Universidad de San Marcos. El rector Alejandro Deusto invita a don Jorge Basadre, estamos hablando de 1929, lo invita para que pronuncie el discurso de orden, el discurso de apertura, y allí asiste el presidente Augusto B. Leguía, escuchando, y Leguía en 1929, Jorge tenía 26 años, era el catedrático más joven, el más brillante de San Marcos, y lo va a tener la República don Augusto B. Leguía para escuchar su conferencia que lleva por título La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, para decirle frente a frente que la historia del Perú es la combinación de los esfuerzos individuales y de los esfuerzos colectivos, que la multitud como categoría histórica tiene enorme trascendencia en la configuración del destino del país. A un autócrata que en 1918 había sido considerado por San Marcos como de la juventud y que había convertido a Lima en una de las capitales más importantes de América Latina por su belleza, por los juegos carnavalescos que organizaba, que tenían fama internacional, todo con dinero prestado, con apoyo del gobierno norteamericano, pero eso se supo después, y luego vamos a volver sobre esa anécdota. Pero lo tuvo Basadre allí, 2 horas y media, enseñándole al déspota, diciéndole en su propio rostro que la historia no es el trabajo individual de los caudillos, que la historia es la combinación del movimiento de las masas y de la inteligencia de las personas que forman una élite política. Y aquí quiero rescatar un aspecto importante. Esta es una tesis que se plantea y que tiene que ser debatida seriamente. Don Jorge Basadre habla por primera vez de una categoría histórica que se llama multitud. ¿De dónde viene el concepto de multitud? Entonces la tesis que se plantea es, y seguramente os ocurrió, Basadre era un lector omnívoro, un hombre cultísimo, un hombre fino,
Es posible que él hubiera leído a un filósofo judío, Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, un filósofo que hace poco ha entrado al canon filosófico y que hoy tiene una trascendencia fundamental, no solamente en el siglo XX, en los movimientos de mayo del 68, sino que además hoy una izquierda juvenil radicalizada está siguiendo las huellas de su pensamiento desde una perspectiva totalmente diferente, con una connotación en el cambio de los conceptos y de las categorías que tienen que ver con soberanía, con pueblo, con democracia, con multitud, etcétera, etcétera. Leyó Basadre a Baruch Spinoza, leyó su famosa ética demostrada de manera geométrica, leyó su pensamiento referido al campo político, al campo religioso, al campo democrático fundamentalmente. ¿Leyó sus obras fundamentales? Creo que sí. Yo estoy absolutamente persuadido que mucha de la formación política de Basadre tiene que ver con la lectura de las obras fundamentales de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue recuperado en Francia en el siglo XX, fundamentalmente por Luis Althusser, un marxista estructuralista, que organizó un seminario en 1975 precisamente para estudiar el Capital con el objetivo fundamental de alejar a Marx. Esta idea es fundamental, para alejar a Marx de la dialéctica hegeliana, para quitarle un contenido, ese ápice fundamental que no lo dejaba pasar en el siglo XX a ocupar los puestos de avanzada en la necesidad de una transformación desde el punto de vista político, económico, social, etc. Había que alejarlo de Hegel y el punto de unión para buscar el principio político fundamental referido a la democracia, a la soberanía, realmente está retratado en la lectura de esas obras. El segundo estadio histórico tiene que ver con la publicación de su obra, con su obra Perú, Problema y Posibilidad, en 1931. Perú, Problema y Posibilidad se convierte en 1931 en un bestseller, porque ese mismo año se publica la obra de Mariátegui, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, se publica El antiimperialismo del APRA, de Víctor Raúl Laya La Torre, y Realidad Nacional de Belaunde, de Víctor Andrés Belaunde. 4 textos fundamentales que van a señalar el derrotero del desarrollo de las ciencias sociales en pleno siglo XX. Fíjense, una generación de escritores brillantes, de jóvenes que habían participado en la conmemoración del primer centenario de la independencia, de jóvenes que habían participado en San Marcos con la reforma universitaria de 1919, que se inicia en Córdoba, en Argentina, en 1918. Hombres geniales, brillantes. Y quiero contarles una anécdota. Cuando uno habla de Basadre en la universidad, a veces no cae muy bien. Y esto lo vamos a... Y no caía muy bien, sobre todo a fines del siglo, donde había todavía una izquierda ortodoxa, ¿no es cierto?, que al manejar categorías que estaban relacionadas con hechos, hoy hemos entrado a un estadio que tiene que ver con la ampliación de la aptitud y la vocación democrática de los pueblos frente al fracaso de esas ortodoxias que han luchado a contracorriente a los derechos humanos, de los principios fundamentales, después de haber pasado por un estadio que es de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Basadre siempre tuvo razón. Y cuando publica La multitud nacional del campo, cuando publica Perú, Problema y Posibilidad, vieron un error los críticos de Basadre, que al finalizar la obra señala Basadre que la solución de los problemas del Perú se iban a realizar en el socialismo. Eso dice Basadre. Habla de un social, nada más explícito, dice, en el socialismo. Eso le causó enormes problemas, porque la gente entonces creyó que Basadre se adscribía al movimiento socialista, ¿no? Se adscribía al movimiento socialista, al movimiento comunista, al movimiento que estaba de moda, muy de moda en ese entonces. Producto, repito, esa emoción venía desde la Revolución Francesa, desde la Comuna de París de 1871, etcétera, 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 etcétera. En ediciones posteriores, Basadre se aclaró. Basadre es importante este estadio en la que él se desnuda propiamente para decir sí.
como no se equivoca ahora. Hemos caído en Basadre. Lo que necesitamos ahora es eso, la vigencia de sus ideas sobre el destino histórico del Perú, en 1947. Porque es una filosofía de la historia, una especialidad que nace en el siglo XX, un planteamiento desde el punto de vista filosófico, no solamente histórico, sino desde el punto de vista filosófico, porque hoy la filosofía, que ya no es ciencia, como querían los marxistas, como querían los positivistas y los neopositivistas, hoy la filosofía no busca verdades, no busca respuestas. Hoy la filosofía posmoderna se caracteriza por buscar preguntas, las preguntas bien hechas, para llegar a encontrar la pretendida verdad, porque definitivamente no hay verdades, nunca existió la verdad. Nietzsche lo dijo muy claro, la verdad es la mentira más eficiente. Es decir, la verdad es una mentira que requiere militar para imponerse, pero siempre sigue siendo una mentira. Por eso las verdades no existen ni en las ciencias sociales ni en las ciencias puras o duras. En las ciencias puras y duras como la física, la química, la matemática, las verdades son transitorias, porque si todo fuese verdad yo no habría necesidad de investigar. No existe la verdad. Y entonces esas preguntas que plantea don Jorge son fundamentales cuando se plantea quiénes somos los peruanos, cuál es nuestra conciencia histórica, en qué consiste nuestra conciencia histórica. Cuando se plantea el problema de la identidad, don Jorge entra a un problema muy escabroso, que es preguntarse desde la remota antigüedad, como la filosofía posmoderna, quiénes somos, qué es el ser, dónde está el ser. Problemas irresueltos, totalmente irresueltos, que continúan hasta el 20. Un gran trabajador del problema del ser va a ser Martin Heidegger, quien en 1927 publica Ser y Tiempo, que está considerada como una obra filosófica más importante del siglo XX. De manera que cuando se pregunta por el problema de identidad y cuando se pregunta a don Jorge sobre quiénes somos los peruanos, algunos historiadores menos, sobre todo Raúl Porras Barrenechea, quien dice los peruanos somos mestizos. La esencia del peruano, pero lo dice en un momento en que el indigenismo, un movimiento recuperar con todo el hecho de que la esencia del peruano es el indígena, no es el mestizo que ya es cruzado, el mestizo que tiene sangre mezclada, el mestizo que es producto de la fusión de lo indígena con lo hispano. Y aquí hay una cuestión importante de Raúl Porras Barrenechea. Quiero hacer una digresión para que se entienda la idea muy bien. Cuando Raúl Porras Barrenechea, en Los cronistas de la conquista, sostiene que uno de los cronistas habla de que cuando Pizarro llega en 1532 a Tumbes y baja a Piura, funda San Miguel de Piura y tiene ya noticias de que el Inca está en Cajamarca, entonces envía parte de su tropa a cargo de Hernando de Soto para que vaya a parlamentar con el Inca que estaba en Cajamarca. ¿Qué estaba haciendo el Inca en Cajamarca? Estaba bañándose. Los españoles no se bañaban. Los españoles trajeron, como ustedes saben perfectamente, no es por hablar más de los españoles, pero nos trajeron los piojos, nos trajeron todas las enfermedades de la vieja Europa. Nos trajeron la gripe, y la gripe millones de nuestros indígenas. Entonces, en el tránsito entre Piura y Cajamarca se encuentra con una aldea que se llama Caxas. Y en Caxas, Hernando de Soto, que era el único ilustrado, los demás eran analfabetos, empezando por Pizarro, se encuentra con un curaca. Y le llama profundamente la atención el hecho de que un curaca estuviese en una aldea. Y entonces lo coge, lo torturan y finalmente el curaca habla. Allí dice, estoy aquí porque estoy a cargo de un Agyahuasi, es decir, una escuela donde existían 300 mujeres del imperio, las más hermosas entre los 15 y los 18 años, que eran preparadas para ser las sacerdotisas y las concubinas del Inca. Los españoles
que eran que no tenían nada, pues a Dios cualquiera grande a ellos. Las violan, cierto. Es decir, para abreviar, cuando el 16 de noviembre de 1532 se apresa al Inca, ¿no es cierto? Y los historiadores hablan de que en esa tarde del 16 de noviembre de 1532, cuando se apresa, se coge el Inca Atahualpa, murieron entre 7.000 u 8.000 peruanos, otros dicen 5.000 peruanos. Basadre y Raúl Porras aclaran, no hay peruanos, no mataron a 8.000 peruanos, no había peruanos, había indígenas. Indígena significa habitante propio del lugar, porque los peruanos estaban latiendo, los futuros peruanos latían en las entrañas de esas mujeres que habían sido violadas por los españoles. Entonces, así se entiende el problema de nuestra identidad. Nosotros no entendemos, por extensión, el problema de nuestra identidad, los tacneños. Y esto hay que decirlo a viva voz, no hay que tener temor. Hay gente que cree en la puridad del tacneño y dicen somos un 15% de la población. ¿Qué cosa es el tacneño? ¿Quién es el tacneño? El tacneño es el que nace aquí, el que vive aquí, el que sueña aquí, el que genera promesas y esperanzas, el que tiene sus hijos aquí. Ese es el tacneño. Y Basadre nos enseñó en La vida y la historia, una de sus obras importantes, publicadas en 1975, que la verdadera identidad tiene que ver con la educación y con la cultura. La raza nos viene por la sangre, pero la identidad nos viene por la educación, por la cultura. Ese es un espacio aymara, este es un espacio coya. Los tacneños somos mestizos, no somos puros. ¿De dónde viene ese porcentaje? ¿De dónde vienen estos 4 jinetes del apocalipsis que cada vez que hablan de la tacneñidad, una categoría en abstracto, hablan de puridad? Eso es totalmente, esa es una falacia. Es decir, esa es una apariencia de verdad. El peruano es el hijo, el que vive aquí. Y cuando hablamos de la hospitalidad del tacneño como un valor, como una virtud, es cierto, pero no entendemos la verdadera hospitalidad. La hospitalidad implica decir que los tacneños abrimos los brazos al foráneo para decirles, ven, pasa a mi casa. Pero no te sientes en esa mesa, siéntate a mi mesa, en mi mesa, para compartir, para comer, para dialogar, compartamos usos y costumbres, creencias, compartamos nuestra ideología, nuestra historia, hermanémonos. Eso es ser, entre otras cosas, cristiano. Eso es, entre otras cosas, entender el principio y el problema de la identidad. Entonces, entender al hermano, generar la subjetividad del individuo que ama al otro, que ama al prójimo. Esto lo aprendí de Ratzinger. Curiosamente, un ateo leyendo a Ratzinger, sobre todo Vida de Jesús, que es una de sus obras fundamentales. Pero eso lo asocio con el pensamiento de Basadre. El otro estadio, que es fundamental en el caso de la conformación de la ética basarina, es el libro que publica Macera en 1974, Conversaciones con Basadre. Resumo mucho. Basadre le pregunta, ¿usted es marxista? 1974, cuando toda la inteligencia nacional, la inteligencia peruana, la inteligencia capitalina, la élite culta, el 99% de esa élite tiene una formación de izquierda, marxista, ortodoxa, que no ha sido superada, porque los graves problemas que tenemos hoy es producto de esa fosilización, de ese marxismo mal entendido de la década de los 70 del siglo pasado. Y Basadre, ante la pregunta de Macera, que era un francotirador de izquierda, y que ya sabemos cómo terminó y trabajó para quién, Basadre le responde, no soy marxista, nunca he sido marxista. ¡Qué hermosa respuesta! No digo por lo que no es marxista, sino por la sinceridad, por la integridad. A eso se denomina parresía. La parresía es una categoría griega manejada por Michel Foucault, sobre todo en las últimas conferencias que dicta en el Colegio de Francia en 1979. Parresiástico es aquel que dice la verdad, pero no cualquier verdad ni en cualquier momento. Parresiasta es el que dice la verdad en las peores circunstancias, cuando está de por medio y de peligro su propia vida. Y tiene 2 categorías que son fundamentales. Es parresiasta el que dice la verdad de abajo hacia arriba,
el que le dice la verdad a la autoridad, el que le dice la verdad al padre, el que le dice la verdad al que comanda. Y hay un ejemplo histórico fundamental, el de Diógenes el Cínico en el siglo IV a.C., cuando Alejandro conquista Grecia y entra a Grecia, y él, recordemos, no solamente es el guerrero culto, inteligente, porque había sido formado por Aristóteles. Él era macedónico, su padre era Filipo II, y cuando estuvo muy joven, lo contrató a Aristóteles para que lo forme. Es decir, tenía una formación aristotélica. Como tiene Basadre esa formación, que lo vamos a ver más adelante. Llega Alejandro y pregunta por el mejor filósofo de Grecia. ¿Quién es el mejor filósofo de Grecia? Les pregunta a otros filósofos. Y medio en broma y en serio le dicen Diógenes. ¿Y quién era Diógenes? Diógenes le apodaban él el perro divino, el Sócrates enloquecido, porque era un filósofo, el más pobre de los pobres, que no trabajaba, que consideraba indigno trabajar, que se peleaba por la comida con los perros en el mercado, que se masturbaba en público, que formaba parte de la secta de los filósofos cínicos que rendían culto al perro, porque el perro es el animal más fiel del hombre, según ellos, ¿no es cierto? Diógenes, que no trabajaba, pero que tenía una inteligencia a flor de piel, estaba tirado en uno de los suburbios de Grecia, de Atenas, escarbando, arrollado, escarbando la tierra para encontrar raíces para comer. Y Alejandro va a buscarlo con toda su corte. Es el rey, con su capa, con su corona, con su cetro. Y le dice, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes levanta la vista y le dice, Señor, lo único que te pido es que te hagas a un lado porque me estás quitando la luz del sol. Eso es ser parresiasta, se dan cuenta. El otro gran parresiasta es Sócrates, pero no me voy a ocupar de él porque tampoco quiero cansarlos. Entonces tenemos en Basadre al parresiasta tagneño, al parresiasta peruano, que dice la verdad, no tiene miedo. Y por eso fue maltratado. Yo le contaba al señor alcalde esta mañana, me decía, yo no sabía eso. Basadre lo dice, claro, dice, me apartaron porque yo no formé parte de ningún partido político, de ninguna capilla, nunca fui un sectario, siempre fui un demócrata, siempre fui un solitario, un delicado solitario, un lobo solitario. Claro, las águilas vuelan solas, los otros animales están en manada, y esa es la diferencia sustancial. Y entonces, esta propuesta parresiástica, le contaba al señor alcalde que Luis Alberto Sánchez, que fue en la Facultad de Historia de la República, enseñó en la Facultad de Derecho y Derecho Rumano. Y por eso es que después salió, y en La Vida y la Historia, publicada en 1975, dice, yo le debo muy poco a la universidad. En realidad, por la universidad. Yo me formé en la biblioteca de la universidad. Él trabajó como bibliotecario, siendo estudiante, y trabajó durante 15 años como bibliotecario de San Marcos, y se hizo muy amigo del director, el Pedro Zulen, un chico. Él con Pedro Zulen, con Valcárcel, con Marotti, formaban parte del movimiento indigenista. Pero una formación brillantísima. Basadre dice en La Vida y la Historia, yo encontré a Tácito en la biblioteca y por primera vez lo leía a Tácito en la biblioteca. Mi abuelo tenía un texto de Tácito, pero no lo entendía. En cambio, ya más maduro, más joven, ¿no es cierto?, lo encontré y lo leí, y entonces empecé a entender el griego. Fíjense qué interesante. Fíjense el mismo, gracias a Zulen, es que tenemos para estudiar bibliotecología, para conocer el tinglado, el intríngulis del proceso de investigación, del fichaje, del análisis, etcétera, etcétera, de la lingüística y de la hermenéutica. En esa obra, precisamente, La Vida y Historia, luego viaja a Europa y asiste a algunas clases en la Universidad Alemana, en la Universidad de Berlín. Recordemos que él hablaba alemán, conocía el alemán por la influencia de su abuelo, ¿no? Y entonces se forma, tiene una formación, tiene un contacto con el pensamiento de las mejores universidades en ese momento de Europa, que eran las universidades alemanas que habían sido reformadas por Alejandro Humboldt en el siglo XIX. Esa es la formación de Basadre. Y el último estadio
el último estadio, para terminar, para no ser muy largo, tiene que ver con CADE 79. Cuando viene aquí a Tacna, cuando ese CADE se realiza aquí en el Hotel Tacna, ¿no es cierto? Y elabora su hermoso mensaje a la juventud. Un mensaje de amor, de cariño, de afecto, de compromiso con la juventud, de compromiso con la comunidad. Por eso, esta noche es histórica. Por eso, ahora lo vamos a tener al hijo predilecto de Tacna, gracias a la decisión del alcalde de Tacna, gracias a la decisión que a mí me conmueve, porque don Pascual Luis, el actual alcalde de Tacna, participó antes de ser alcalde en los debates que se organizaron en la universidad para generar la Cátedra Basadre. En Tacna no se conoce el pensamiento de Basadre, no se trabaja Basadre ni en la escuela ni en la universidad, pero Basadre, todo tiene el nombre de Basadre. Por eso creemos que eso es superfluo. Lo fundamental es conocer el pensamiento y generar fundamentalmente para que, conociendo el pensamiento de Basadre, puedan ampliar su horizonte cultural, puedan insertarse en el mundo económico, político y sobre todo salvaguardar la responsabilidad, la decencia, la honestidad, para terminar con este flagelo de la corrupción. Quiero decirles que, para terminar, aclararse el problema de Leguía. Leguía manejado por la oligarquía peruana, a la cual Velasco le rompió el espinazo, entregó el triángulo a Colombia, el triángulo de noticias a los entregados colombianos, por decisión del gobierno norteamericano, porque los norteamericanos tenían un compromiso con Colombia. Y luego, lo peor, lo más terrible de todo, mientras que escuchaba la cátedra de Basadre, ahí, que se moría de cólera, el tirano que se moría de cólera, el absolutista que se moría de cólera, ya había negociado la venta de Arica a los chilenos, al gobierno chileno. Había negociado la venta del puerto de Arica al gobierno chileno. Ahora lo sabemos. Luego clasificado el informe del general Pershing norteamericano. Y a mí se me cae la cara de vergüenza que una de las avenidas más importantes de Tacna, una de las más bellas, lleva el nombre de ese señor. Quiero terminar diciendo que si nos acercamos al pensamiento de Basadre, si hacemos extensivo su mensaje político, de honestidad, de sinceridad, de transparencia, de su mentalidad pura, limpia, impoluta, realina, transparente, nos vamos a acercar a un principio de verdad elemental, fundamental, a pesar de que dije que la verdad no existe, pero hay la posibilidad de un acercamiento. ¿Para qué? Para generar una nueva ética que tiene que ver con la felicidad del pueblo, que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el ejercicio del poder político en la búsqueda de la felicidad. Yo soy maestro y les digo a mis alumnos, maestro de la universidad que lleva el nombre de don Jorge Basadre, y les digo, yo no los formo a ustedes para que sean militares, ingenieros, abogados, yo los formo a ustedes para que sean hombres felices, para que tenga sentido la vida que ustedes lleven por delante. Finalmente, con Basadre, lo he dicho varias veces, con Basadre es posible salir del estadio del salvajismo y de la barbarie para entrar al estadio de la civilización. Con Basadre, por último, es posible poetizar la política. Muchas gracias.